¿Por qué conformarse con vivir a medias cuando, según algunas filosofías, es posible instalar y desinstalar el software de la mente humana para construir una vida a medida? Porque, a ver, normalmente solemos pensar en la realidad como algo fijo, ¿no? Como una especie de bloque de cemento que cae desde el cielo y a la gente no le queda más remedio que lidiar con los escombros. Ya, claro. Pero surge una pregunta fascinante. ¿Y si somos nosotros mismos, a nivel subconsciente, quienes estamos programando la trayectoria de esa caída? Fíjate que plantearse esa posibilidad implica un cambio de paradigma brutal. O sea, significa pasar de la idea de que los seres humanos somos meros espectadores o víctimas de las circunstancias a contemplar la opción de que somos los arquitectos de nuestra propia experiencia vital. Y eso es justo lo que hace que la exploración que tenemos hoy sobre la mesa sea tan provocadora. Totalmente. Vamos a enmarcar bien qué es lo que estamos analizando hoy, para quienes nos escuchan. Hemos recopilado una colección bastante extensa de materiales. Hablamos de textos, cuestionarios, transcripciones de meditaciones y audios creados por Montse Blanes. Ajá. Ella es formadora en desarrollo emocional y holístico, y lo que hacen estas fuentes es tejer una red bastante compleja que mezcla la programación neurolingüística, o PNL, con la ontología del lenguaje, la filosofía hawaiana del Ho'oponopono y varias técnicas de sanación interior. Digamos que la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es desentrañar cómo nuestros pensamientos y palabras construyen, literalmente, nuestra realidad física y emocional. Exacto. Pero bueno, antes de meternos de lleno en la maquinaria de estos conceptos, hay que dejar muy clara la postura desde la que partimos. Como analista, yo siempre insisto en que quienes nos acompañan en esta exploración deben saber que nuestro propósito es desgranar de forma absolutamente imparcial los ejercicios y las ideas que plantean estos documentos. Eso es. No se trata de avalar científicamente ni de refutar las perspectivas expuestas. Lo que buscamos es abrir el capó de este modelo de desarrollo personal y comprender cómo giran sus engranajes. Es un ejercicio de disección puro y duro. Pues empecemos por la base. Porque para poder cambiar la realidad, la fuente argumenta que primero hay que entender cómo la procesamos. El documento original hace una comparación muy gráfica. Equipara la mente con un sistema informático que trae un código de fábrica, pero que se puede reprogramar. Y ahí entra de lleno la PNL. He estado revisando su origen y resulta que nace en los años 70 con una premisa curiosísima. Sí, el origen es fundamental para entender el cómo y el porqué de todo esto. En esa época, John Grinder y Richard Bandler, un lingüista y un informático, decidieron observar a terapeutas que tenían un éxito extraordinario y aparentemente inexplicable. Figuras históricas como Fritz Perls o Virginia Satir. Ya. Lo que Grinder y Bandler postularon fue que esa magia clínica no era un don místico que caía del cielo, sino que tenía una estructura oculta. Entonces se dedicaron a modelar a estas personas. Empezaron a analizar meticulosamente su sintaxis, los patrones de movimiento ocular, el tono de voz que usaban para dirigirse a los pacientes. O sea que hicieron lo que haría un hacker. Aplicar ingeniería inversa al éxito emocional. Esa es la clave, totalmente. Llegaron a la conclusión de que toda conducta humana tiene un algoritmo subyacente. Y si uno logra identificar el algoritmo de la excelencia emocional, puede aislar ese código y enseñárselo a cualquier otra persona. Dentro de este sistema, la autora de nuestros textos menciona 6 pilares del crecimiento personal: confianza, relaciones, libertad, realización, gratitud y abundancia. Me quiero detener un segundo en la abundancia. Dime, porque los textos insisten muchísimo en desvincularla de lo material. O sea, no hablan de tener una cuenta bancaria a rebosar. Describen la abundancia estrictamente como una actitud mental. Lo cual tiene todo el sentido dentro de esta lógica de la reprogramación. Si definimos la abundancia como una posesión física o financiera, la estamos colocando en el exterior, fuera de nuestro control directo. Claro, dependes de factores externos. Eso es. Al redefinirla como una actitud, como un filtro perceptivo, la devuelven al territorio del software interno. Uno puede entrenar la actitud de ver oportunidades. Pero bueno, lo que verdaderamente define cómo operamos no son solo estos pilares, sino el lugar desde el que procesamos el mundo. Y los textos introducen aquí una teoría muy visual, los 3 centros vitales. Esa parte a mí me pareció fascinante. La idea de que todos los seres humanos operamos desde 3 centros: la mente, la emoción y el instinto. Pero rara vez están equilibrados. La fuente utiliza una metáfora muy clara. Habla de una caja que contiene 3 globos.
Ajá. Y si uno de esos globos se infla de forma desproporcionada, inevitablemente aplasta a los otros dos contra las paredes de la caja, dejándolos sin espacio para funcionar. Y ese globo hipertrofiado determina el filtro principal de una persona en la vida. Empecemos por los mentales, o el centro de la cabeza. Según el documento, son individuos que lo filtran todo a través del intelecto y el análisis lógico. Lo paradójico es la emoción que subyace a este comportamiento, que es el miedo. El miedo a perder el control, imagino. Exactamente. La fuente explica que los mentales buscan una falsa sensación de seguridad, intentando prever y planificar cada variable del futuro. El mecanismo aquí es que, al refugiarse tanto en el palacio mental para sentirse seguros, se desconectan de la acción. O sea, la parálisis por análisis se convierte en su forma de vida. Luego estaría el segundo globo, los emocionales, o el centro del corazón. Aquí el texto describe a personas con las emociones a flor de piel, pero advierte de una trampa concreta. Tienden a confundir el ser con el parecer. Sí, el mecanismo psicológico que señalan las fuentes en los emocionales es una búsqueda incesante de validación externa. Construyen un personaje, una fachada, adaptada a lo que creen que los demás desean porque en su nivel más profundo albergan la inseguridad de no ser suficientes. Necesitan el aplauso o la atención constante para sentir que existen y que son merecedores de amor. Qué duro eso. Y queda el tercer globo, los instintivos o viscerales, que se rigen por el cuerpo, por las tripas, como suele decirse. Lo que destaca el material sobre este grupo es que, a diferencia de los emocionales, suelen reprimir fuertemente sus sentimientos. Se mueven en un mundo de dualidades extremas. Es blanco o negro, dominar o someterse. Actúan por impulso puro. Primero disparan y luego preguntan. Claro, el instintivo reacciona físicamente ante el entorno antes de que la información llegue siquiera a la corteza prefrontal para ser procesada lógicamente. Todo es acción y reacción. Pues mira, mientras leía esta dinámica de los globos y el desequilibrio, me vino a la mente la mecánica de un videojuego de rol, un RPG clásico, de los de toda la vida. Imaginemos el momento en el que se crea un personaje y el juego nos da un número limitado de puntos de experiencia para repartir entre diferentes atributos. Ah, ya sé por dónde vas. Donde uno tiene que elegir entre inteligencia, fuerza, carisma y demás. Eso es. Si alguien decide gastar absolutamente todos sus puntos en el atributo de intelecto puro para ser el mago más listo de la partida, inevitablemente deja la fuerza física y la empatía a cero. El problema surge cuando el juego avanza y el jugador se topa con un reto que no se puede resolver leyendo un libro de conjuros. A lo mejor requiere levantar una piedra gigante o consolar a un aldeano que ha perdido a su familia. Y ahí se atascan. El personaje se bloquea por completo. El exceso de un solo atributo provoca un desequilibrio absoluto a la hora de enfrentarse a los retos imprevistos. Pues fíjate que esa comparación ilustra perfectamente lo que advierte el texto. Tener un centro predominante no significa ser superior en esa área, sino ser prisionero de ella. Ser extremadamente mental no te convierte en un genio, te encierra en el sobreanálisis. Ahora bien, si aceptamos que este es nuestro sistema operativo interno, la pregunta inevitable es cómo ese programa logra salir al exterior y modificar el entorno físico. Y la respuesta que ofrecen los documentos se basa en el lenguaje. Ahí entramos en la ontología del lenguaje. Me sorprendió bastante ver que los materiales citan a filósofos del siglo XX e incluso a Nietzsche para respaldar esto. La premisa central es abandonar la idea de que el lenguaje es un ente pasivo. Normalmente creemos que las palabras sirven para describir el mundo, como si fuéramos comentaristas deportivos narrando un partido que ya está ocurriendo. Pero la ontología del lenguaje propone que las palabras son activas y generativas. Exacto, no son un mero reflejo. Al hablar y al pensar no estamos describiendo la realidad, la estamos creando. El mecanismo subyacente que proponen es que el lenguaje condiciona nuestra percepción y la percepción dicta nuestras decisiones. Pensar, según dictan estos textos, es indagar. Y lo más interesante es cómo esta idea occidental enlaza de manera casi perfecta con la filosofía hawaiana del Ho'oponopono, que la autora incorpora de lleno en las meditaciones. El Ho'oponopono lleva esta idea de la generación de la realidad a un extremo tremendo.
Postula que el universo físico entero es una realización literal de nuestros pensamientos. O sea, sugiere que nada existe ahí afuera de forma independiente a nosotros. El jefe tóxico, el problema económico, la enfermedad, todo sería un reflejo de memorias internas. Y eso desemboca en el concepto nuclear de esta filosofía, que es asumir el 100% de la responsabilidad. La estructura que utilizan para explicar cómo sanar la realidad divide la psique en dos partes. Por un lado, el superconsciente, que representa la parte espiritual y sabia, y por otro, el niño interior, que es la sede emocional donde almacenamos todas las memorias dolorosas, los bugs informáticos de los que hablábamos antes. Ajá, los errores de código. Esos mismos. Y para limpiar ese código corrupto, la técnica emplea un mantra que mucha gente conocerá. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. ¿Vale? Pero detengámonos en ese mantra. Porque, claro, desde una perspectiva psicológica o científica, ¿cómo se supone que unas simples palabras repetidas limpian un bloqueo emocional? Pues mira, la mecánica detrás del mantra busca generar un cortocircuito en la rumiación mental. Cuando una persona está atrapada en un recuerdo doloroso, su sistema nervioso suele estar en un estado de lucha o huida, está en alerta roja. Al repetir conscientemente palabras que evocan compasión y gratitud, se fuerza una disonancia cognitiva. El cerebro no puede mantener un estado de pánico agudo y simultáneamente procesar el concepto de gracias y te amo. Obliga al sistema nervioso a transicionar hacia el sistema parasimpático, el de descanso y digestión, desactivando la carga emocional de la memoria. Entiendo el mecanismo biológico, pero quiero hacer de abogado del diablo un momento, con el tema de la responsabilidad. Porque si hablamos de asumir el 100% de la responsabilidad de crear el universo físico tal cual es, la línea se vuelve muy, muy fina. Si ocurre una tragedia externa, yo que sé, un accidente fatal, una enfermedad grave, ¿sugiere este modelo que quien lo sufre es el creador absoluto de esa desgracia? Porque, a ver, suena abrumador e incluso peligroso, como si se estuviera culpabilizando a la víctima por su propio sufrimiento. Es una reacción absolutamente comprensible. Y de hecho suele ser el punto de mayor fricción al analizar el Ho'oponopono. Es normal que la gente levante una ceja. Pero si nos ceñimos estrictamente al enfoque de limpieza de memorias que detallan estos documentos, la palabra responsabilidad no se emplea como sinónimo de culpa causal. O sea, no significa que uno haya provocado físicamente un accidente de tráfico con la mente. Entonces, ¿cómo se interpreta exactamente? Porque la palabra es fuerte. Se interpreta como asumir el control absoluto sobre la reacción interna ante el evento externo. El evento físico sucede, ¿de acuerdo? Pero la memoria dolorosa, el trauma y el sufrimiento prolongado que ese evento despierta, eso sí ocurre 100% en el interior. Al asumir la responsabilidad de limpiar cómo resuena ese evento en nosotros, lo que se busca es devolverle a la persona su capacidad de agencia, es sacar al individuo del papel de víctima pasiva ante un universo caótico y devolverle el timón de su mundo emocional. Vale, ahora lo veo. La distinción está en la gestión de la onda expansiva emocional, no en el evento físico en sí, lo cual nos lleva a otro punto crucial de las fuentes. Si estos pensamientos y memorias generan nuestra experiencia, tiene que haber un puente físico, un lugar biológico donde lo mental impacta en la carne. Y el texto es muy específico. Apunta directamente a la glándula timo. Sí. Este cruce entre anatomía y desarrollo personal es uno de los apartados más curiosos de los documentos. La glándula timo está situada en el centro del pecho, justo detrás del esternón. El documento recurre a una imagen muy simpática para localizarla. Es exactamente el punto donde el mítico Tarzán se golpeaba con los puños mientras lanzaba su grito. Y no es una analogía casual, para nada, porque los textos recomiendan estimular la glándula precisamente con pequeños golpecitos en esa zona. Si miramos la etimología, la palabra viene del griego thymus, que se traduce como energía vital. A nivel fisiológico, el timo es el órgano principal del sistema linfático. Su trabajo es vital, literalmente. Madura y promueve los linfocitos T, que son los soldados de élite de nuestro sistema inmunológico. Y lo que resulta revelador de este material es cómo responde este órgano a la química de las emociones. Las fuentes recogen que el timo se expande literalmente cuando el cuerpo experimenta alegría. Sin embargo, bajo un bombardeo continuo de estrés o ante la segregación constante de cortisol, llega a encogerse hasta la mitad de su tamaño original. Brutal, sí.
El mecanismo biológico que plantean es que una carga emocional negativa intensa es percibida por el cuerpo como una amenaza existencial. El sistema inmunológico, que está diseñado durante milenios para protegernos de patógenos físicos, de repente se encuentra confundido. Se activa en exceso para luchar contra un invasor que no puede encontrar en el torrente sanguíneo porque no tiene cuerpo. Es el pensamiento negativo. Es como si el timo fuera el cortafuegos biológico de nuestro cuerpo, un filtro anti-spam En un servidor corporativo hiperseguro, totalmente enfocado en bloquear amenazas. Exacto. Imaginemos qué pasa si, mediante nuestro lenguaje generativo y nuestros pensamientos tóxicos, programamos ese cortafuegos con alertas constantes de pánico. El sistema de seguridad entra en paranoia absoluta. Empieza a considerar los correos internos inofensivos, es decir, nuestras propias células o procesos naturales, como si fueran un ataque masivo de hackers. Gasta una cantidad de energía brutal luchando contra fantasmas y bloqueando el sistema desde dentro. De modo que cuando llegan los verdaderos troyanos, me refiero a los virus y bacterias reales, el servidor está tan agotado que la puerta se queda abierta de par en par. Qué buena analogía, de verdad. Esa sobrecarga del servidor es lo que desencadena la vulnerabilidad física. Y claro, para contrarrestar esta caída del sistema, uno de los audios de Montse Blanes propone una meditación específica. Consiste en visualizar un color azul profundo que desciende desde el firmamento. El ejercicio guía la respiración para que esta luz azul vaya pacificando los órganos uno a uno hasta instalarse en una especie de estrella en el centro del pecho. El objetivo mecánico de esta visualización no es mágico ni mucho menos. Busca inducir una relajación somática profunda que reactive la función del timo, ahuyentando al único virus que la autora considera verdaderamente letal, que es el miedo. Pues, llegados a este punto, la curiosidad lógica nos empuja hacia atrás. Si el miedo es el virus que colapsa el sistema, y si nuestro software está plagado de memorias dolorosas que encojan nuestro timo y bloquean nuestro progreso, ¿quién escribió ese código defectuoso? ¿De dónde provienen los primeros errores de programación? Y las fuentes nos obligan a hacer un viaje al origen mismo del individuo, la concepción y la figura de la madre. Así es. Dentro del panorama psicológico que manejan los textos, la relación materna se erige como la piedra angular de cualquier relación humana posterior. El vientre materno es, literalmente, el primer entorno de cualquier persona. El documento expone que el niño se mira en la madre como en un espejo primordial para descubrir quién es. Los materiales detallan cómo esto marca la edad adulta de una forma impresionante. En el caso de una mujer, la madre actúa como el primer modelo de feminidad, un molde que la hija más adelante decidirá replicar o, en algunos casos, rechazar violentamente. Para un hombre, representa el patrón subconsciente de la pareja romántica que buscará o de la que huirá desesperadamente. Y de las fricciones de esa relación primaria surge el concepto del niño herido. Las fuentes explican que ya sea por negligencia, por un exceso de exigencia o incluso por una sobreprotección asfixiante, el niño percibe que el amor está condicionado, no es libre. Y para sobrevivir emocionalmente a esa falta del amor, tal y como lo necesitaba, el niño construye una coraza defensiva. La solución que plantea el modelo para desmontar esa coraza puede resultar indigesta para muchos. Exige perdonar a la madre, pero ojo, el enfoque no trata de ignorar el daño o hacer como que no pasó nada. Plantea el ejercicio de mirar a la figura materna con compasión, reconociendo que ella también carga con su propia niña herida. La hipótesis es que estaba condicionada por su propio linaje familiar, y sencillamente no podía entregar un amor sano porque no disponía de esas herramientas en su inventario psicológico. O sea, nadie da lo que no tiene. Para materializar este proceso, se sugiere un ejercicio terapéutico constante. Consiste en redactar durante una semana completa una oración de perdón y gratitud. Se articulan frases como «gracias por lo que he recibido» o «lo siento por lo que pude hacer y no hice». Lo que se busca es drenar esa carga emocional acumulada a lo largo de los años en el disco duro. Pero vuelvo a pisar el freno aquí porque la vida real tiene matices muy oscuros, y no todo es teoría. La idea de perdonar suena enriquecedora frente a los errores comunes de crianza, ¿no? Un grito a destiempo, exceso de control. Pero sabemos que existen infancias marcadas por abusos atroces o negligencias criminales, casos objetivamente destructivos. ¿Cómo encaja en este modelo la presión de tener que honrar y perdonar a alguien que ha sido tu mayor verdugo? Es una objeción recurrente y sumamente válida cuando se abordan terapias de linaje. Y como analista entiendo perfectamente la resistencia.
Sin embargo, si analizamos el concepto de perdón dentro del marco estricto del Ho'oponopono, vemos que se desvincula por completo de la moralidad convencional o de la absolución religiosa o social. Perdonar, bajo este prisma, no significa justificar la atrocidad, en absoluto. No implica aprobar el comportamiento, ni invita, ni de lejos, a retomar el contacto con una persona tóxica o peligrosa. Es un enfoque más interno, entonces. Un proceso para uno mismo. Completamente. Se concibe el perdón como un acto egoísta de supervivencia emocional. El mecanismo consiste en cortar el cordón energético que mantiene a la víctima vinculada subconscientemente a su agresor. El objetivo es liberar al propio niño interior herido para que el trauma del pasado deje de dictar las decisiones del presente. Es soltar una mochila llena de piedras para poder caminar ágil sin que ello implique invitar a quien puso las piedras a cenar a tu casa. Ya, aclarado ese matiz, que me parece fundamental, hay que mencionar el colofón de este bloque sobre el origen. Los audios de las fuentes incluyen una meditación regresiva de un impacto emocional tremendo. Invita a quien la escucha a viajar mentalmente hacia atrás, cruzando el tiempo hasta llegar al momento microscópico de su propia concepción. Y la narrativa que se utiliza en ese viaje guiado está meticulosamente diseñada para empoderar. El audio hace visualizar el entorno celular a millones de espermatozoides trabajando casi en comunidad, superando un entorno hostil y barreras biológicas casi infranqueables. Lo brillante de ese ejercicio es el mensaje que le transmite a quien lo practica. Le recuerda que, frente a unas probabilidades matemáticas que rozaban el absurdo, biológicamente fue el triunfador. La meditación envuelve ese instante en una luz rosa que simboliza el amor incondicional, dejando claro que nadie empieza su vida como una víctima. Se empieza la vida siendo la chispa más capaz que logró culminar el proceso de entre millones de opciones. Escribir el software desde la línea de código cero, o sea, ir al inicio del todo. Si uno interioriza que su origen es una victoria rotunda frente a la adversidad extrema, esa memoria se convierte en el pilar maestro para afrontar cualquier obstáculo emocional en la edad adulta. Bueno, si hacemos un balance de todo lo que hemos explorado hoy en las fuentes de Montse Blanes, la trayectoria es asombrosa, la verdad. Hemos empezado descubriendo cómo las personas filtran la realidad encalladas en uno de 3 centros vitales, ya sea paralizadas en la mente, buscando aplauso desde la emoción o reaccionando a lo loco desde el instinto. Y hemos desgranado cómo la ontología del lenguaje demuestra que nuestras palabras no relatan nuestra vida, sino que la construyen en tiempo real. Además de eso, vimos cómo esa construcción mental aterriza en la biología, afectando directamente a la glándula timo, que es capaz de mermar nuestro sistema inmunológico ante el miedo crónico o potenciarlo con la alegría. Y finalmente, cómo la sanación de ese software corrompido pasa por revisitar la relación materna y desvincularnos del trauma mediante un perdón estratégico. Creo que el hilo conductor de todo el material analizado es la negación frontal del determinismo. La idea fundamental de que poseemos las herramientas, ya sean lingüísticas o meditativas, para reescribir nuestra experiencia. Y para cerrar esta inmersión profunda, hay un concepto derivado de todo esto que merece una vuelta de tuerca. Si aceptamos la premisa de que nuestras memorias más punzantes y nuestra propia percepción del pasado son, en el fondo, construcciones lingüísticas, simples líneas de código narrativo que se pueden desinstalar, pues cabe preguntarse algo radical. ¿Qué pasaría si decidiéramos esta misma noche cambiar por completo el género literario de nuestra biografía? Si dejamos de contarnos nuestra propia historia con la voz en off de un drama trágico y melancólico y empezamos a narrarla como la épica aventura de un héroe en pleno descubrimiento, ¿podría ese simple cambio narrativo modificar el tamaño biológico de nuestra glándula timo mañana por la mañana? Ahí queda la reflexión para quien nos escucha. Hasta la próxima exploración.